Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a JC2 Capital. Voy a explicar la operación que tengo en la libra esterlina contra el yen japonés. Va en, 88 en $58, vamos en positivo por el momento. Voy a explicar la operación. Eh, lo que yo hago principalmente es analizar desde, desde diario para tener la perspectiva de hacia dónde es más probable que se mueva el precio en una vela de un día. Y lo que me gusta hacer es encerrar el precio porque yo opero por soportes y resistencias y para mí se me hace más sencillo esperar a que el precio me haga tres patrones que te voy a explicar, que el precio la mayoría de las veces lo hace y que lo respeta muy bien. Por ejemplo, aquí el precio está haciendo bajos más bajos, que te da un soporte aquí, te da otro aquí, te da otro aquí. Entonces, como te digo, me gusta encerrar el precio. Porque cuando tú encierras el precio, como por ejemplo aquí tenemos soporte y resistencia, pues sabes que eh, el precio puede hacer tres cosas. Cuando estás cerca de un soporte o una resistencia, dependiendo si es alcista o bajista de la tendencia. Por ejemplo, estos tres patrones que yo ocupo y me gustan mucho porque sí se repiten, es por ejemplo el primero. Supongamos que venimos de una tendencia alcista, son velas verdes subiendo. De repente aquí el precio te hace una vela bajista, te vuelve a bajar, te hace una vela aquí, otra vela aquí. Cuando llega a estos niveles, por ejemplo, al nivel de soporte o resistencia, te da estos tres patrones que puede hacer el precio. Y el primero es que te dé una vela enorme, que o sea, una vela enorme que ni siquiera te dé entrada. Y obviamente al no darte entrada, pues ya prácticamente no entras porque se te puede regresar. El segundo patrón es que viene aquí con una vela, rompe el nivel y te hace un retroceso con la mecha y enseguida empieza a subir el precio y es ahí donde empezamos a entrar, ¿no? El tercero, es el falso rompimiento, que viene aquí, da una vela fuerte alcista y de repente da una vela bajista. Y en el momento de la entrada es cuando te hace un retroceso con una mecha y entramos. ¿Sale? Entonces, la entrada ideal siempre es cuando rompe con la vela a favor y te hace un retexteo con la mecha. Ya que te hizo el retexteo con la mecha, esperas a que suba la vela como tal, el cuerpo. Y cuando llega a este nivel, por ejemplo, a este nivel, que ves que la vela se empieza a poner verde, es ahí donde entras y el stop loss lo pones justo por debajo de la mecha. Justo por debajo de la mecha. Y te puedo dar un 1 a 1 o un 2 a 1 si operas así. Obviamente si por ejemplo haces tu análisis en D1 y vas puliendo más la entrada para poder entrar en un time frame más pequeño, pues evidentemente te va a dar un ratio de riesgo-beneficio muchísimo mayor, pero tienes que esperar la entrada correcta. Entonces, ¿dónde ponemos el stop loss? El stop loss lo ponemos en el siguiente soporte o resistencia más cercanos. En este caso, por ejemplo, el soporte o resistencia más cercanos sería este nivel a donde podría llegar. Entonces, puedes esperar a que llegue ahí, pero si eres una persona que tiene su plan de trading, en el cual yo nada más voy por un 1 a 1, un 2 a 1, básicamente lo puedes cerrar en el 1 a 1. Y a ti no te debe interesar si el precio sigue subiendo, porque al final de cuentas el precio es alguien que, por ejemplo, te estira la mano, está tu operación en beneficio, y es como que te estira la mano y te dice, ten, tómalo. Y de repente estás pensando y pensando, no, va a llegar más, me va a dar más dinero. Y cuando tú ya piensas, cuando dejas la operación abierta, por ejemplo,
pues el precio es como de que se te regresa la operación, te tocan stop loss y es como te ofreció dinero y si no lo aprovechas en ese momento, es como te cierra la mano y te da un cachetadón. Y es ahí donde entra la parte de la frustración, donde entra la parte psicológica, empiezas a perder y demás. Y entonces hay algo que hay que controlar mucho en el plan de trading es cuál va a ser tu take profit o tu beneficio o dónde vas a salir, porque todo el mundo está muy interesado en dónde voy a entrar, pero nunca se preguntan dónde voy a salir. Pero pues resumiendo, ese es los patrones, los tres patrones más comunes que hace el precio y que podemos esperar para entrar en una operación, ¿no? Y en la parte bajista pues es lo mismo, que el precio viene de una tendencia bajista, de repente podemos esperar que nos dé una vela bajista que rompa con mucha fuerza, que ni siquiera te dé la entrada, no importa, esperas a la siguiente operación o tu siguiente análisis que te dé las condiciones necesarias de mercado para que tú puedas entrar y también que haya volatilidad, ¿no? Que haya liquidez. Entonces el siguiente es que el precio rompa, te haga un retexteo con una mecha y la siguiente, y cuando empieza a bajar, pues entramos, ¿no? El otro es el falso rompimiento, que rompa con una vela bajista muy fuerte, regrese con un alcista y te haga un retexteo con la mecha y la siguiente vela entramos. Y obviamente el take profit lo mandamos al soporte o resistencia más cercano, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, sería en este nivel. Entonces esos son los tres patrones más probables que haga el precio cuando se acerca a un soporte o una resistencia. Entonces cuando tú ya tienes esta perspectiva de que sabes que solo puede hacer estos tres patrones o son los que en su mayoría hace, pues nada más esperas eso. Y si no se da el patrón, pues simple y sencillamente no entras. Porque muchas veces empezamos a ver entradas en cualquier lugar y no vemos el contexto y de repente, pues a lo mejor ya entraste y el precio te regresa, ¿no? Y no viste el contexto. Entonces, pues ya entrando en materia como tal, pues el precio lo que está haciendo aquí es que está encerrado y me baja una temporalidad más baja, por ejemplo en H4, en 4H, perdón. Y dentro de ese rango o donde está encerrado el precio empieza a ser una estructura bajista, haciendo bajos más bajos y altos más bajos y así, ¿no? Y vamos marcando los soportes o las resistencias. Y por ejemplo aquí está el ejemplo que les daba de qué es lo que hace el precio. Cuando el precio se acerca al soporte o resistencia, si se dan cuenta, lo toca varias veces. Aquí, por ejemplo, hace el movimiento. Aquí te hace un falso rompimiento, si se dan cuenta. Lo que les decía. Que te hace... Aquí lo que hizo el precio es lo siguiente. Te hace una vela alcista, que había mucha liquidez en ese momento, que llega a romper, pero se regresa y te cierra igualmente en una vela bajista, ¿no? Pero en este caso cierra y en la siguiente te regresa. Regresa con una vela muy grande bajista y te da una entrada aquí. Que como te comenté, básicamente es un 1 a 1, donde le puedes poner aquí la entrada y el stop loss. Y te da un 1 a 1 fácilmente, ¿vale? Entonces lo que hace el precio. Hace bajos más bajos. Aquí lo mismo, era lo que te decía. El precio viene, rompe, pero regresa o sea, rompe, pero cierra por dentro del nivel, ¿no?
Entonces te da una vela envolvente y una vela interna que cierra y ¿qué te digo? Hace el retroceso con una mecha y nos da una entrada en este nivel. Y fácilmente aquí la pudimos haber cerrado en el 1 a 1, ¿no? Si es que hubiera entrado en ese instante. O ya nos hubiera dado el 2 a 2. O más del 2 a 1. Pero digo, puedes ir planificando tu entrada y puliéndola un poquito más desde el time frame de D1, luego H4 y luego M30, ¿no? Que es como lo que hicimos en este análisis. Que el precio se frena aquí fuertemente, te cierra. Y con el Fibonacci lo que hago es que la segunda vela alcista lo marco. Y ya que está marcado, lo que yo espero es que cuando ya cerró esta vela, la siguiente vela me haga el retroceso con la mecha y me llega al 50% o me llega al 61.8, 70.5, 79, que son los sotes, que son niveles clave para poder entrar con el Fibonacci. Entonces, cuando yo espero eso, me voy a M30. A M30. Ay, perdón. Voy a M30. Y en M30, ese pequeño ese pequeño retroceso en mecha es una estructura más pequeña que te da velas que llegan a estos niveles, ¿no? Por ejemplo, aquí el precio, que fue aquí donde entré, de hecho entré dos veces. La primera entré por esta vela que ya se haya cerrado y pues me sacó porque bajó. Posteriormente veo que el precio empieza a subir con fuerza. Y o sea, ya ni siquiera la pensé. Metí la operación aquí y el stop loss lo puse abajito de esta mecha. Y pues ahorita vean cómo está la operación. Básicamente está pues a favor. Lo que yo espero es que como estábamos en H1, el precio pueda llegar aquí y me estoy arriesgando a que llegue ahí. Pero si no llega ahí, pues igual llega este soporte de aquí y me cierra, ¿no? Y sigue bajando o sigue en el rango de H1 que marcamos, que fue este. Pero la estructura me lo da para que el precio pueda llegar hasta este nivel y me voy a arriesgar y espero que llegue ahí. Y si no, vamos a ir gestionando. De todos modos, voy a mover a break even la operación para no perder, ¿no? Entonces, pues así es como meto la operación.